También veo ahí a Martín Aguilar. Buenas noches, Martín. Sí, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenido. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos dado esta oportunidad de regresar y estudiar tu palabra. Te pedimos tu bendición sobre esta hora para que te conozcamos mejor a ti, a tu palabra y para que también aprendamos mejor cómo compartir esta palabra con otras personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias. Muy bien, buenas noches Marisela. Pues Buenas noches, hermano. antes de iniciar con la clase, permíteme una breve explicación porque estuve ausente los últimos días, ya lo mencioné algunos, pero si uno está viendo la grabación, no pudo, el motivo fue dos. Si me ve acá atrás, puede ver algunas cajas. El sábado llegó la mudanza, tenía que pagar la aduana y todo eso y me lo entregaron el sábado. Entonces, esta fin de semana estuve muy involucrado en abrir cajas. Todavía me faltan algunos. Y la otra cosa es que el domingo celebramos, mi esposa y yo, 17 años de casado y pues tuvimos, no debo decir. Creo que la perrita anda aquí. Pero un poco, una tarde, salir juntos y pasear Sí, un poco. Entonces, esas cosas principalmente fueron el por qué estuve yo como ausente en los últimos días. No es mi costumbre. Y pues, gracias por su comprensión y su paciencia con eso. Esta noche quiero hacer dos cosas. La primera cosa que quiero hacer es tocar un tema que es de los temas más importantes que estamos estudiando durante estos cursos de la historia de la Biblia. Ese es el tema de ley y evangelio. Ley y evangelio. Y luego vamos a ver la historia y vamos a compartir, voy a enseñar otra vez cómo hacer la historia. Ok, entonces, el primer cosa que quiero compartir, déjame compartir la pantalla. Y vamos a buscar en sus Biblias a Romanos capítulo 5, y voy a leer comenzando desde el versículo 5. Y yo les animo, la verdad es que el libro de Romanos es de los más importantes en la Biblia, si quiere entender el mensaje de la Biblia. Y si no lo ha hecho últimamente, yo les animo mucho que lean realmente Romanos. Los primeros 8 capítulos son excelentes. Pero aquí vamos a ver Pablo está escribiendo, dice que somos justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Y entonces él dice, versículo 5, y la esperanza, porque llegamos a tener esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por todos los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados,
seremos salvos por su vida. Consideremos aquí el tema de la ley y el evangelio, ¿verdad? Ley y evangelio. La ley es donde vemos el pecado, ¿verdad? Dios nos da su mandamiento, vemos que Dios exige la perfección y no somos perfectos. El evangelio, las buenas nuevas, es donde vemos el amor. Es donde vemos el amor. Y esto es importante entender. Es cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, realmente eso quiere decir que comprendemos el amor. Comprendemos qué es el amor. Comprendemos el amor porque primero entendemos cuánto es que necesitamos el amor de Dios. Pero también comprendemos el amor porque entendemos que lo que tenemos, la salvación, perdón de pecados, vida eterna, todo lo que somos, es gracias al amor que Dios ha mostrado a nosotros. Y ese amor no es algo merecido, ¿verdad? Es por gracia, es algo inmerecido. Y vemos esto en estos pasajes. Nota que dice, el amor de Dios primero ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nota aquí, ese amor de Dios ha sido derramado. Aquí la idea que tenemos es así, que está derramando el agua, ¿verdad? Ha sido derramado. Nota que nosotros no estamos actuando, ¿verdad? No es que nosotros solicitamos, por favor, Dios demore su amor en mí. ¿Verdad? Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto es como llegamos a la fe. Esto es una obra de Dios. Aún creer en Dios, aún tener la fe es obra de Dios, lo recibimos, ¿verdad? No es algo que nosotros hacemos, no somos meritorios, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos, ¿no? Él no murió por los buenos, no dice que Él dijo, ¿sabes qué? Aquí, bueno, esta noche yo sé que va a estar Elizabeth, Flor de María, Hugo, Leónidas, Renzo, Humberto, Javier, Marisela, Martín, Ana Luc y el pastor Mike, todos van a estar, y ellos son buenas personas, quieren servirme, quieren hacer cosas buenas en sus vidas, quieren ayudar a otros, y por eso ellos merecen mi amor, por eso ellos merecen mi perdón. No. Aun cuando éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Apenas morirá alguno por un justo, pero Dios muestra su amor con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Punto aquí es, la razón por que yo hago mención de esto es que en algunos de las respuestas, cuando llegamos a las historias y están las 4 partes, captar, contar, considerar, consolidar. En esa parte consolidar, está la sección donde veo el pecado y luego donde veo el amor. Y cuando estamos considerando eso, muchas veces las respuestas que yo escucho son más respuestas de lo que yo quiero hacer a causa del amor de Dios, a causa, mira lo que hizo por Cristo por mí, y eso no es donde yo veo el amor de Dios. O da la impresión, y yo sé que esto no es la intención, pero da la impresión de que Dios ama a los que son merecedores de su amor. Y eso no es lo que vemos
lo que vemos en la Biblia. Vemos que Dios ama al mundo, ama aún a los enemigos. Y eso, entonces yo les animo que consideren bien esos pasajes de Romanos capítulo 5. Muy bien. Yo sé que pudiéramos desviarnos tal vez toda la noche hablando sobre ese tema, pero quería dar esa instrucción y tocar ese punto. Y ahora vamos con la historia para esta noche. Entonces, en la historia para esta noche, voy a compartir otra vez mi pantalla. Primera cosa, captar la atención. Ya vio el video, ahí captó la atención haciendo referencia a una idea muy común que realmente hoy en día que todos los caminos llevan a Dios, que todos los caminos son buenos. Y en la historia esta noche veremos que no es cierto. Esa es una idea muy común, pero es un mito. No es lo que Dios enseña, no es verdadero. Y en esta historia esta noche vamos a ver que solamente un camino lleva a Dios. Hay un solo Dios. Entonces, nosotros vamos ahora a ver la historia de Elías y los profetas de Baal. Esta historia se encuentra en Primero de Reyes, capítulo 18. Comenzando con el versículo 16, la segunda parte. Y si ustedes están enseñando a otros la palabra de Dios, si están enseñando a otros una historia, hay varias maneras cuando llegamos a contar, hay varias maneras de hacerlo. Una cosa que se puede hacer es simplemente ahora sentar y ver un video, como este video que ahorita vamos a ver. Voy a mostrar nada más, tarda 5 minutos el video, que tenemos la parte donde está contando la historia. Pero este es otro método en contar la historia. Pudiera poner el video que trata sobre la historia. Entonces vamos a hacer la prueba con esto. Muy bien, vamos a ver este video. Capítulo, es el Primero de Reyes, capítulo 18. Historias bíblicas ilustradas. Elías y los profetas de Baal. El rey Acab fue al encuentro con Elías y cuando lo vio, ¿eres tú el que le problemas a Israel? Quienes se lo crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas las partes del pueblo de Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráigannos 2 bueyes, que escojan ellos uno. Lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon, e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho.
pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. «Griten más fuerte», les decía. «Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo». Comenzaron entonces a gritar más fuerte y, como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron en ese trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Entonces Elías dijo a la gente: «Acérquense». Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey y puso los pedazos sobre la leña y dijo: «Llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña». Luego dijo: «Vuelvan a hacerlo». Y así lo hicieron. «Háganlo una vez más», les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que hoy tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti». En ese momento cayó el fuego del cielo y quemó el holocausto, las leñas, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se prostraron y exclamaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Luego Elías les ordenó: «Agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno». Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón, y allí los ejecutó. «Anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un tormentoso lucero». Acab le contó todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: «Que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos». Muy bien, muy bien. Hasta ahí la historia que vamos a considerar. Realmente algo que me interesa mucho en esta historia es ver cómo está conectada con lo que pasa después en el siguiente capítulo. Espero que podamos platicar un poco sobre eso. Pero primero vamos a la sección de captar, contar, considerar. Entonces vamos a considerar la pregunta, la historia muy rápido. Esto es simplemente para pues fortalecer y ayudar a repasar los verdades importantes y así ayudar a la persona a aprender la historia. Entonces, ¿de qué acusó el rey Acab a Elías? De que él estaba teniendo problemas, estaba provocando problemas en Israel. Sí, pero ¿cómo respondió Elías? Elías respondió que era él y su familia quien ellos habían abandonado, o sea, los mandamientos del Señor y se habían convertido a los dioses de Baal. Muy bien, muy bien. Y realmente Elías dice, no, es usted, ¿verdad? Es usted acá que está causando problemas. ¿Dónde quería Elías que se reuniera con él los profetas de Baal y Acera y toda la gente? En el Monte Carmelo. Sí, en el Monte Carmelo, que muy bien, ¿y qué quería Elías que decidiera la gente? ¿Quién Si era el seguirían Dios? a Baal o seguirían al Señor. Excelente. ¿Quién era? ¿Quién es realmente el Dios?
¿Cuál prueba haría Elías y los profetas de Baal? La sacrificación de los bueyes. Seguirle Muy a bien. Baal o al Señor Dios, Ok. Sí, pero pero no iban a prender el fuego, ¿verdad? no, ¿Cómo intentaron conseguir que sus Dios quemara el sacrificio de los profetas de Baal? Por medio de con, oraciones, por medio de con gritos, gritos, y como dice mi hermana, estuvieron clamando mucho tiempo y no había respuesta. Ellos, Sí, algo interesante es ellos, nota. Sí, ellos adelante. bailaron y gritaron y hasta se cortaron. Nota la diferencia entre la estrategia de los 450 profetas de Baal y la del profeta del Señor. No podría ser más dramática, ¿verdad? Los 450 creyeron que ellos tenían que ganar una respuesta de su Dios orando más tiempo, bailando frenéticamente, gritando más y más fuerte, incluso cortando a sí mismo, pero todo para nada. Ellos estaban tratando de merecer algo, ¿no? Pero Elías empapó el altar, el sacrificio con agua, y después oró de una manera muy sencilla y breve, simplemente expresando su confianza en el Señor, ¿no? Y la respuesta fue inmediata, fue poderosa. Entonces, muy, muy diferente, muy natural, yo creo, la reacción de los profetas de Baal, pensando, así tenemos que hacerlo para, pues, merecer la respuesta. Muy bien. Y bueno, sabemos cómo Dios respondió. ¿Qué dijo la gente en respuesta a lo que ellos vieron hacer Dios? Él sí es tu Dios. Él sí es Dios. Sí, sí es Dios, ¿verdad? ¿Y qué hizo Elías con los profetas? Los mandó a matar, ¿Sí? les dio muerte a todos. ¿Y qué envió Dios a Israel después de los eventos en el Monte Carmelo? ya, Lluvia. Lluvia, la lluvia tan esperada. Y cuando el rey Acab contó los eventos a su reina, ¿cómo mostró a Jezabel que su corazón estaba endurecido contra Dios? Quería matar a Elías. Sí, mandó a Elías. tenía el corazón duro y mandó a matar a los profetas. Y Muy bien, sí, ella quiere ahora matar a los profetas. Ok, ahora vamos a pasar entonces de considerar a la última sección, que es consolidar. Si nota ahí, realmente yo tardé en captar, contar y considerar. Con esos tres, nada más tardé unos 13, 14 minutos. No nos extendimos mucho. ¿Por qué? Porque quiero tomar el tiempo cuando uno está enseñando, está llegando a esta parte donde quiere enfocarse. Esto es donde vamos ahora a aplicarlo. Pero para poder aplicarlo bien, acuérdense las preguntas claves, ¿verdad? Que son ¿dónde veo el pecado? Y ¿dónde veo el amor? Eso es la ley y el evangelio. Y el amor siempre es lo que Dios hace, no porque yo lo merezco. Muy bien. Primera pregunta, antes que esas, es la que resume todo. ¿Qué es el punto principal de esta historia? Considera la historia. ¿Cuál es el punto principal? Dios a través Que el Señor mostró que es el único Dios verdadero. Perdón, escuché a alguien primero. Disculpe. ¿Quién iba a responder? yo, Sí, por favor, adelante. yo, Leonidas.
que Dios a través del profeta Elías quería mostrar que Él es el verdadero Dios. Carmelo, pues, Sí, Dios estaba mostrando, ¿verdad?, que Él es el verdadero Dios, ¿verdad? El punto principal de esta historia tiene que ver con el primer mandamiento. ¿Verdad? El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. ¿Y dónde? Segunda pregunta. Cuando veo esta historia, ¿cuál pecado me lleva a confesar? La idolatría. Digo que gracias, Humberto. ¿Por qué le lleva a confesar la idolatría? ¿Quiere explicar, por favor? Incluso también adora a santos, llegan a adorar a imágenes. Ok. Y no solo a imágenes, sino todo lo que uno puede ser un carro, a su marido. Entonces eso es la idolatría de los dioses falsos, de las cosas que uno se idolatra. Por ejemplo, una mesa o un mueble o una joya que se idolatra, que a veces no queremos que ni le topen. Eso es idolatría. Muy bien. Muy bien. Ahora, déjame compartir Por eso dicen que solo adorarás adorar al Señor tu Dios solamente, dice. Eso dice en la palabra de Dios. Considera el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, hace casi ya 500 años, un señor quiso escribir explicaciones sobre cada mandamiento para ayudar a padres de familia, líderes de iglesias, poder explicar bien esos mandamientos y enseñar bien esos mandamientos a otros. Ese hombre se llamaba Lutero, Martín Lutero. Bueno, entonces la cosa aquí abajo que dice qué significa esto es simplemente un resumen de qué significa. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Ahora, lo que menciona puede ser obviamente si amamos a alguien más que a Dios. Mi hija, nosotros vivíamos antes en la región del Bajío, en México. La región del Bajío es una región donde gente son muy, muy católicos, muchos. Y mi hija a veces en la escuela tuvo la experiencia de escuchar a sus amigos decir: yo no creo en Jesús, yo creo en María. Pues ese es un ejemplo, ¿verdad?, muy obvio de alguien que no está temiendo, amando a Dios y confiando en Dios sobre todas las cosas. Si uno vea, por ejemplo, en México otra vez, y disculpe que uso esos ejemplos, yo sé que en muchas partes de Latinoamérica hay situaciones parecidas, pero tengo que usar ejemplos que yo viví. El 12 de diciembre es el Día de la Virgen Guadalupe y gente, millones de personas llegan allá a la Basílica de Guadalupe, al norte, lado norte del Distrito Federal de Ciudad de México. Y yo estuve ahí varias ocasiones, pero una vez fui para entrevistar a personas y la gente no estaba confiando en Dios. Su fe estaba en otra cosa. Ok, eso es idolatría obvia, pero cualquier cosa la que confiamos sobre, o se dice aquí, temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas, cualquier cosa. La historia del joven rico, ¿qué fue lo que en qué cosa ponía él su confianza? En los bienes materiales. En los bienes materiales.
Exactamente, ¿verdad? Exactamente. El hombre que tenía, que ya podía jubilarse, dijo, mira, ya puedo jubilarme, voy a disfrutar la vida, ¿verdad? Él había puesto su confianza realmente en su liquidación, tal vez, en su jubilación, ¿verdad? En su pensión. Mira, ya tengo esta pensión. A veces vemos gente que pone mucha confianza en su pensión. Yo trabajé toda mi vida y ahora voy a recibir esta pensión y con eso estoy bien. Sabemos que para muchos no disfrutan de eso, pero sí. Otros ejemplos de cosas en que podemos confiar antes que... Sí, mi hermano. Yo había hecho un resumen de esa pregunta. Y dice así: a veces hago dioses falsos de algunas cosas, de algunas personas que sobresalen en el mundo científico, religioso, deportivo, político, de mí mismo, de mis posesiones, carros, casas, fincas, etcétera, barcos o algo, bienes, nada más son bienes. Adorar santos es una idolatría, adorar solamente a Dios. Excelente resumen, sí, excelente. Ya mencionó a varios y es muy importante entender eso. Muy bien, pues ahí es donde entonces vemos el pecado. Aquí el obvio idolatría de la gente, de los profetas de Baal, pero esa idolatría lo vemos en muchas diferentes formas. Muy bien, regresamos ahora. Confesar pecado, y ahora la siguiente pregunta, número 3. Puede ser un poco más difícil en esta historia. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? No. ¿Qué pienso? ¿Dónde vemos el amor de Dios? Sí, hermano. Sí, El amor de Dios en esta historia nosotros lo miramos en la manera de que Dios le responde a él en ese momento tan crucial que el profeta le quiere hacer ver al pueblo quién es el verdadero Dios, y Dios le responde. Muy bien. Aquí, respóndeme, Jehová, respóndeme. Sí. Y cayó fuego de Jehová. ¿Tenía que responderle Dios? ¿Elías merecía esa respuesta? No. No. No lo merecía, ¿no? No lo merecía. De hecho, algo interesante en esta historia, considera un momento, ¿mandó Dios a Elías a hacer esta prueba? No. Sí. No. No. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Según la escritura, Dios nos lo manda a él. Él pone de su pensamiento hacer este tipo de acción, y al final Dios le responde conforme su oración. Ahí se ve el gran amor de Dios, que Dios no le falló a él, pero Dios no tiene por qué demostrarnos a nosotros que él existe o no existe, sino que Dios es amor sobre todas las cosas. Sí, vemos aquí. Ahora, hay que entender, puede ser que Dios le mandó a Elías a hacer esta prueba y simplemente no lo dice explícitamente. Puede ser implícita, o sea, no lo dice explícitamente. Pero si uno ve aquí, no es que Dios apareció muchas veces, no, Dios vino a X profeta y le dijo, vamos a ver otro ejemplo de eso en el siguiente capítulo. Entonces, esta historia termina
con Jezabel amenazando a Elías. Y realmente a mí se pone muy interesante en el siguiente capítulo. Ustedes lo pueden leer esta noche o leerlo en casa mañana. Pero entonces, Elías, ¿qué tiene que hacer? Huir. Estamos hablando ¿cuánto tiempo duró su victoria sobre estos profetas falsos? Ni siquiera unos días, ¿verdad? Sí, fue luego. Está huyendo, ¿verdad? Entonces, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, ¿verdad? Y llega a Berseba, y de ahí se fue por el desierto, un día de camino. Estamos hablando de un lugar muy desértico, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse. Él dice, basta, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, días después de haber tenido esta gran victoria, está muy deprimido, quiere morirse, dice, ay, yo no soy mejor, ¿verdad? Entonces de ahí se quedó dormido, se levante, entonces sigue caminando y se levanta y al fin aquí dice, se entra en una cueva y pasa la noche. Y ahí es donde ocurre otra famosa historia con Elías. Jehová aparece a Elías y le dice, ¿qué haces aquí? Dios no le había mandado a esa cueva. Elías estaba huyendo, ¿verdad? Entonces Jehová le dice, ¿qué haces aquí? Y Elías responde, mira, todo lo que yo he hecho. Mira, he sentido un vivo celo por ti, ¿verdad? Pero Israel ha hecho tal y tal y tal, ¿verdad? Y ahora quieren quitarme la vida. Y entonces Jehová le pide que salga, ¿verdad? Y sale y dice, yo voy a pasar. Y viene primero un poderoso viento que rompe los montes y no está Jehová. Y después de eso, detrás del viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Jehová no estaba en un fuego. Y por fin un silbo apacible y delicado. ¿Qué estaba enseñándole Dios a Elías? Pues acuérdense, en la prueba, gran evento que Elías había hecho. Dios manda este fuego y Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque era su profeta, ¿verdad? Pero ahora Dios estaba enseñando a Elías, yo vengo en un silbo apacible y delicado. ¿Qué es? Es la palabra de Dios. Dios viene a nosotros, no por medio de milagros grandes, como ese altar que quemó Dios en el Monte Caramelo, sino viene por medio de la predicación, por medio de escuchar su palabra. Cuando escuchamos la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hoy vimos Romanos capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo fue dado a nosotros, fue derramado en su corazón por medio de la predicación de la palabra. Y ahora entonces Dios está enseñando a Elías y le dice, otra vez Elías todavía no se le cae el 20 y él responde, y he sentido de nuevo, dice, he sentido un vivo celo por el Jehová. Y Jehová dice, ahora sí le da un mandato, ¿verdad? Él dice, vuélvete por tu camino, ¿verdad? Ahí vas a ungir a esta persona y vas a ungir a esta persona y vas a ungir a Eliseo para ser el siguiente profeta y
Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no se lo besaron. Elías, no estás solo. No estás solo. Entonces, yo creo aquí sí vemos Dios mostrando mucha misericordia hacia su profeta. Sí, Elías era un creyente que quería seguir a Dios, tenía un vivo celo por Dios. Pero también era un humano y a veces pensaba más humanamente, pensando, voy a hacer un espectáculo y así ya todos van a ver y todos van a confiar y van a seguir y vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiar nuestra nación para el bien. Si solamente ocurre este gran evento. Pero Dios, en su amor y su misericordia, recordaba a Elías, no, yo funciono por medio de mi palabra. Bueno, ¿algún otro comentario en cuanto a esa pregunta número 3? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Es que aunque Elías pensaba como humano y hacía muchas cosas en su pensamiento, ¿verdad? El amor de Dios se manifestó ahí porque nunca lo dejó solo. Nunca lo dejó solo. Y entonces, a Elías eso le daba la seguridad de que Dios estaba siempre con él. Y entonces, Dios todavía tenía misericordia a Elías, aun cuando Elías pensaba humanamente, Dios tenía misericordia, Dios lo amaba, Dios estaba con él, Dios lo estaba cuidando, Dios lo perdonó también. No dijo, mira, Elías, estás pensando humanamente, pues ya, no, lo perdonó, lo amó. Muy bien, la cuarta pregunta en la sección de consolidar es ahora, ¿qué es lo que quiero hacer y pedir? Y esta pregunta, ya aquí sí hablamos de lo que nosotros queremos hacer. Nuestra vida es cambiada por el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, nos motiva a querer servirle y acercarle a Él en oración. Entonces, ¿qué queremos pedir y hacer habiendo meditado esta historia? Sí, hermano, es pedirle al Señor que, así como Elías pensó humanamente, nosotros en nuestra humanidad, en lo mío personal, pedirle al Señor que saque al pueblo que está perdido en la idolatría por medio de las oraciones, de la palabra, de la enseñanza que usted nos da, nosotros darle explicaciones a las personas y explicarles lo que es la idolatría y cómo salir de ella. Porque muchas personas, es normal, muy normal, hacer un día de San Valentín, el día de no sé qué, muchas cosas. Entonces, esa sería mi petición al Señor, que nos ayude a tener el valor de hablarle a la gente y explicarle. Ok, sí, Dios, por favor, denos el valor de hablar a la gente. Como Elías, ¿verdad? Elías sí tuvo valor, ¿verdad? Tenía un gran celo de hablar a la gente. Muy bien, excelente. ¿Alguien más? Ya, por ejemplo, yo quería pues... Pues yo añadiría, pastor, que... Un momento, Javier, disculpe, escuché a otro primero. ¿El Leónidas? Sí. Adelante, Leónidas, y luego Javier. Adelante, no te escucho, Leónidas. Se puede notar la sencillez de la oración dirigida a Dios por parte de Elías. Esa sencillez y esa humildad es lo que a Dios le agrada. No, por ejemplo, vemos que muchas personas oran. Ok, pero no te escucho todo bien, Leonidas, pero lo que logré escuchar fue hablar sobre la oración de Elías, que la oración de Elías nota lo sencillez, que no era con muchas palabras y cosas así, sino simplemente así dejó su petición a Dios. Excelente, gracias. Ahora, Javier, por favor.
Claro, gracias, pastor. Bueno, yo creo que también esta historia tiene que ver con nosotros. Tenemos que hacer una autorreflexión de cómo estamos nosotros, cómo estamos realmente llevando nuestra vida hacia el Señor. Si realmente nada más adoramos al Señor, o como dijo el hermano en su escrito, en su resumen, volvemos temas de adoración hacia otras cosas o personas. Y entonces ponemos a nuestro Dios en un segundo plano. Yo creo que una de las cosas que siempre debemos de cuidar es no caer. Tenemos esa naturaleza y ahí es donde tenemos que estar muy pendientes, porque el enemigo se infiltra y nos hace caer fácilmente, a veces muy sutilmente. Y es donde tenemos nosotros que cuidarnos de tratar de llevar esa vida santa, esa vida apartada hacia el Señor. Eso es básicamente mi comentario. Ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Buenas noches, pastor. Sí, adelante. Bueno, también igual coincido, ¿no? En que yo también, bueno, primero pedirle al Señor de que fortalezca nuestra fe, ¿no? Una fe tan fuerte, tan diferente como tan plena como la de Elías, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Que pedirle al Señor que por misericordia, pues Él obre en nosotros, ¿no? Para a través de esa fe nosotros poder recibir o no sé, claro, recibir, ¿no? los dones del Espíritu y del Espíritu Santo, ¿no? Porque son esos dones que nos van a permitir a nosotros resistir y buscar cambiar el mundo, ¿no? Pero obrando para Él, ¿no? Por el amor hacia Él, y bueno, y los resultados están de acuerdo también a la misericordia que Él tenga con nosotros, con el resto de la humanidad, ¿no? Pero Okay. porque, por ejemplo, porque ahí se ve, ¿no? En la historia el tema de la idolatría, la falta de temor a Dios, ¿no? Todas esas cosas se reflejan en la historia. Entonces, y muchas veces, ahora voy entendiendo más, ¿no? De que por la vida a veces que llevamos, ¿no? A veces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Mi familia está ahorita rechazándome a mí por las cosas que yo voy aprendiendo, que las cosas en las que estoy ahora buscando al Señor. Bueno, que el Señor por su misericordia me ha traído los caminos, ¿no? Pero sin embargo ya mis ideas están, o sea, yo estoy cambiando gracias al amor de Dios, pero sin embargo la familia no lo está aceptando y te rechaza, ¿no? Se siente el rechazo, ¿no? Y no hay que tener temor, creo, de eso, ¿no? Hay que ser fuertes, continuar en el camino, ¿no? Porque no estamos en un camino equivocado, estamos con el Dios verdadero, ¿no? Y la familia más bien, por el contrario, a veces permanece pues en tradiciones, en costumbres, en idolatrías, ¿no? En otras, bueno, principalmente entonces que nos fortalezca, ¿no? La fe y obra de voluntad de nosotros, ¿no? El temor de Dios y todos los dones del Espíritu Santo, ¿no? Sobre nosotros, ¿no? Gracias, Renzo. Sí, entonces, si yo te escuché bien, uno de los comentarios que me llamó la atención que hiciste fue, nota el rechazo que enfrentó Elías, ¿verdad? Y nosotros a veces también podemos enfrentar ese mismo rechazo, ¿verdad? Y queremos seguir adelante. Algo que nota y también, también mencionaste el deseo de crecer en la fe, queremos crecer en la fe. Nota cómo Dios hizo a Elías para crecer en la fe. Elías también, como nosotros, era un humano, tenía sus debilidades. El capítulo siguiente, después de esta supuesta gran victoria sobre la idolatría, sobre los profetas de Baal, él está a punto de querer suicidarse, ¿no? Él está en la depresión, él piensa que está, en vez de ver a Dios y lo que Dios ha hecho, está viendo solamente a sí mismo, pobre yo. Entonces también Dios tuvo que demostrar su misericordia a Elías y por medio de su palabra hizo crecer la fe de Elías. Muy bien, última pregunta en los de ese última de consolidar. Es con quién compartir esta historia. Y yo pienso, esta historia realmente me gusta como el capítulo 18 y el 19 van juntos
Y yo pienso es excelente historia para todos nosotros quienes estamos en el ministerio de la palabra. O sea, servir, ministerio es servir. Entonces, todos nosotros que estamos sirviendo por medio de la predicación, enseñanza de la palabra, esta es una buena historia para nosotros considerar y ver que a veces es muy natural querer un evento grande. Si solamente toda la ciudad donde yo vivo pudiera ver esto, ya vendrían a la iglesia, ya quién sabe qué, cambiaría la situación, la ciudad, cambiaría la nación, lo que sea. Y Dios enseña, no, es por medio de mi palabra donde yo cambio corazón. Muy bien, pues muchísimas gracias. Tenemos que, sí, adelante Martín. Sí, sí, es un comentario acerca de cómo seríamos nosotros un Elías. Platicando, bueno, escuchando que usted vivió un tiempo aquí en la región, está igual que nosotros acá en Jalisco, la región de los Altos. Es una zona 100% cerrada, bien aferrada. Entonces, es normal que a veces uno se sienta totalmente deprimido. Elías, en el caso de lo que le pasó a Elías, el ejemplo que usted está dando, lo pasamos todos nosotros también. Al momento de tratar de compartir la palabra, se encuentra uno con una cerrazón y pues llega la depresión, créeme, es difícil, pero pues con la palabra, con la lectura de la palabra, es lo que los puedo yo también aconsejar a los compañeros, a los hermanos de la clase. Lectura de la palabra, con la lectura y entendiendo lo que es la ley en el Evangelio, Dios nos manda su espíritu y nos fortalece por medio de su palabra. Es bien importante que a veces de tumbos nos vamos a caer, pero Dios nos levanta. Es bien importante porque Él nos levanta de donde estemos y creo que a cada uno, aunque Dios nos da su amor, que es un amor inmerecido para nosotros, Dios es misericordioso completamente con nosotros. Así es de que, pues, tengamos fe, escuchemos su palabra, estudiémosla, y pues a usted yo la entiendo porque estamos en una zona completamente difícil, pero creo que la palabra nunca llega vacía. Dios hace lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer, cuando quiere y con quien quiere. Entonces, si no, no sería nuestro Dios soberano. Es mi punto de vista, pastor. Gracias Martín por compartir eso. Y sí, yo creo que esta situación de Elías de sentirse muy solo y la situación en algunos de los pueblos allá en Jalisco donde vives tú es parecido, tienen algo en común. Y acuérdense la palabra de Dios que mostró en el capítulo 19, lo que sigue nuestra historia, ¿verdad? Que Dios está, aun si Elías no lo podía ver, él pensaba que estaba solo y Dios dijo, no estás tan solo como si te sientes. Muy bien, vamos a terminar esta noche despidiéndonos y para que sepa, esta grabación lo voy a compartir mañana junto también con, tengo ya planeado preguntas del día para toda esta semana, si Dios permite. Entonces, vamos a terminar despidiéndonos. Por favor, Vela fue la primera en llegar. ¿Quiere, por favor, despedirse? ¿Vela? Sí, mis hermanos, gracias, le doy a Dios. Sí, pastor, sí, aquí estoy. ¿Quiere despedirse? No quiere. Sí, me despido. Ha sido un momento tan maravilloso de compartir el Evangelio, la palabra de Dios que nos nutre cada día, a cada uno de los hermanos, que eso es lo que quiere Dios, que estemos llenándonos de su espíritu. Gracias, muchas gracias, Vela. Bendiciones. Leónidas, también de Ecuador. Leónidas, ¿quiere despedir? Bueno, muy buenas noches a todos los hermanos. Pues, ha sido un placer inmenso poder compartir esta nueva enseñanza acerca de este gran profeta Elías.
y tiene mucho aún de enseñarnos, mucho, pues Gracias, Leónidas. Disculpe, creo que la conexión está un poco batallando ahorita. Javier, ¿quieres despedir? ¿Te quieres despedir? Claro que sí, pastor. Bueno, pues siempre pedirle al Señor que nos siga guiando a través de su Espíritu Santo y y pues que nos siga llenando de su sabiduría y de su amor y de su gracia y misericordia, porque nosotros también podemos caer en momentos difíciles y en estos momentos también de persecución, de crítica, pues también saber que Él está con nosotros, que no estamos solos. Él dijo que nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar, y eso es lo que debemos de creer. Y buenas noches a todos mis compañeros. Buenas noches, Javier. Gracias. Marisela, ¿te quieres despedir? Sí, hermano, pues esta historia de Elías me deja de que tenemos que ser fieles a Dios. Amén. Entonces, pues yo agradezco estas palabras. El sonido estuvo muy escaso en mi celular, pero lo que alcancé a escuchar, pues es que tenemos que tener mucha fe en Dios y tenemos que serle fieles, no tener ídolos de ningún tipo, porque Él es celoso, dice la palabra de Dios. Gracias. Ay, perdón. Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Gracias, muchísimas gracias, Marisela. Flor de María, ¿quiere despedirse? Hola, buenas noches a todo el grupo. Después de 2, 3 clases logré incorporarme el día de hoy y pues estoy muy contenta de haberlo hecho. Este es el 5º curso que tomo con ustedes, bendito sea Dios. Y pues sí me deja una buena enseñanza lo de Elías, y eso me insta a seguir confiando en Dios, que a pesar de mis debilidades y a pesar de que yo haga cosas de mi propio pensamiento. Ay, se apagó su micrófono, Flor. Ay, Flor, se apagó el micrófono. Ahí al final. Pero bueno, ya, sí. Ok, muchísimas gracias, Flor, y qué placer tenerlo acá con nosotros en clase esta noche. Muchas bendiciones, espero que pueda seguir con nosotros. Excelente. Y Dios le bendiga. Hugo, ahí se encuentra todavía. Hugo, ¿te quiere despedir? Sí, muy buenas noches. Muchas bendiciones para todos. El Señor los guíe en nuestros caminos, en nuestra vida. Y para mí es una gran enseñanza lo que el día me demuestra, a pesar de que él no miraba nada y quizás pienso yo no estaba seguro si Dios le iba a responder, o tal vez alguna duda cuando él sabía de seguro que los otros dioses no iban a responder a los 400 profetas. Y ver esa cantidad de diferencias, ese porcentaje de que él solo, tener esa gran fe puesta en el Señor, eso para mí me deja una gran enseñanza y para mí es muy bueno estar en estos cursos porque va despertando mi mente y abriendo mis ojos conforme a lo que está escrito en la palabra. Por eso le doy muchas gracias y que el Señor me lo guíe, y a todos muchas bendiciones y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Hugo, y bendiciones. Martín, ¿te quieres despedir? Sí, pastor. Yo le pido mucho que Dios nos ilumine y a todos nos dé la fe que necesitamos para poder entender, la sabiduría sobre todo para poder entender este curso, porque es muy importantísimo. Y pues solamente que Dios los bendiga y que pasen buenas noches. Gracias, Martín. Gracias. Elizabeth, buenas noches. ¿Quiere despedirse?
Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se quiere despedir? Claro, Dios les bendiga, hermanos. Muchas Bueno, gracias. primeramente, damos gracias a Dios por este tercer encuentro. Sabemos que los planes y propósitos de nuestro Señor Jesucristo son grandes y que Él pues nos guíe, enseñe a ser como Elías o superar a Elías. Pastor, que el Señor le bendiga y a todos mis hermanos. Feliz noche. Muchas gracias, Elizabeth. Feliz noche. Ana Lucía, ¿se quiere despedir? Yo le doy gracias a Dios por esta enseñanza que nos ha dejado satisfechos, porque Dios nos da el valor y la fe cuando nosotros tenemos la mente y dice, renuncia a todas la forma de tu corazón. Y yo agradezco a Dios de todo corazón y a usted, pastor, por las enseñanzas que nos enseña. Y que Dios le dé siempre la sabiduría y la inteligencia a usted para que siga adelante y muchas bendiciones y una linda noche. Gracias, pastor. Amén. Muchas gracias, Ana Lucía. Dios le bendiga. Y por fin, Renzo, ¿te quieres despedir? Sí, pastor. Bueno, sí, todo darle gracias al Señor, ¿no? Por la oportunidad de compartir con personas como usted, como mis hermanos, ¿no? Que ya veo que muchos conocen bastante de la palabra y ayudan de repente a personas que estamos empezando, ¿no? Y bueno, y pedirle al Señor sobre todo que nuestra fe fortalecida, ¿no? A todos los que estamos participando en este grupo, nos ilumine, nos guíe, base a sabiduría, bueno, nos prodigue de sus dones, ¿no? De sabiduría, de voluntad, de temor de Dios, para continuar, bueno, todo gracias a su amor y misericordia, que no nos continúe formando, ¿no? Para poder obrar por él, bueno, entonces, y desearles a todos pues que tengan un buen día, buenas noches, bendiciones, ¿no? Bendiciones, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, ¿no? Y a nuestras familias, y bueno, y solamente eso, ¿no? Y buenas noches, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Es un verdadero privilegio poder participar en esto y compartirles la palabra de Dios, escudriñar justo su palabra. Que Dios les bendiga a todos, que descansen y nos volvemos a ver el jueves, con el favor de Dios, con la próxima clase. Mañana voy a compartir con ustedes la pregunta del día. También pueden ir al sitio para ver el video, que es para la tarea para el próximo jueves. Esa es la página de el academiacristo.com. Ahí ya lo compartí por medio del WhatsApp y puede ver que es el tercer video, que es el viñedo de Nabot. Muy bien. Dios le bendiga, que tengan buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno. Pastor.